Imagina, esto es diciembre en la antigua Roma, el día 17 del mes, y la ciudad vibra con una energía que se asemeja a las fiestas que conocemos hoy, pero más extrañas, más salvajes y mucho más complicadas. Las 7 colinas resuenan con el tintineo de campanas de bronce que atraviesan la niebla matutina, anunciando el inicio de algo extraordinario. En las grandes villas donde las columnas de mármol brillan como si atraparan relámpagos el aire, está cargado con el aroma de jabalí asado, vino con miel y expectación. Durante 7 días, Roma se pone patas arriba. Los esclavos se sientan a las mesas de sus amos, bebiendo de copas de cristal aún calientes por los labios de la élite. Los amos envueltos en togas de seda se arrodillan para servir a sus propios esclavos bandejas de pavo real y higos. Es un festival donde las reglas del mundo parecen desvanecerse, donde los desposeídos prueban el poder y los poderosos juegan a la humildad. Bienvenidos a Saturnalia, la celebración más extraña y brillante de Roma. Pero aquí está la trampa. ¿Y si toda esta libertad fuera solo un truco para mantener las cadenas relucientes? Vamos a sumergirnos. Saturnalia no era solo una fiesta, era un espectáculo, un sueño febril de 7 días que convertía la rígida jerarquía de Roma en un teatro de inversión. Imagina caminar por una villa romana, donde la luz de las antorchas danza en las paredes con frescos, y ves a un esclavo con callos aún frescos, por cargar ánforas sosteniendo una copa dorada como si fuera un carbón encendido. Al otro lado de la sala, un senador que normalmente ordenaría un azote sin parpadear, sirve vino al hombre que posee con una sonrisa tensa como una cuerda de arco. La risa es fuerte, el vino fluye, y por un momento parece que todos son iguales. Pero hay un truco, y llegaremos a él. Primero preparemos el escenario. ¿Por qué Roma, el imperio construido sobre la conquista y el control, organizaba una fiesta donde los esclavos podían actuar como reyes? Este festival tenía raíces profundas, ligadas al dios Saturno, el mítico gobernante de una edad dorada, donde nadie trabajaba, nadie poseía, y la vida era un gran banquete. Los romanos creían que Saturnalia honraba ese paraíso perdido un tiempo antes de cadenas e imperios, cuando la abundancia era el derecho de todos. Para cuando Roma era una superpotencia en expansión, Saturnalia se había transformado en algo más, una juerga de una semana del 17 al 23 de diciembre, donde la ciudad se desataba. Las tiendas cerraban, los tribunales se detenían, e incluso las guerras hacían una pausa. La gente intercambiaba regalos, encendía velas y cantaba en las calles, no muy diferente a nuestras modernas vibraciones de Navidad o Año Nuevo. Suena familiar, ¿verdad? Pero aquí es donde se pone salvaje. Durante esos 7 días, los esclavos no solo se unían a la fiesta, sino que se les entregaba el protagonismo. Ahora imagina que estás en la fiesta navideña de tu oficina y tu jefe de repente te entrega las llaves de su despacho. En la esquina te dice: toma el mando y empieza a servirte café. Eso es Saturnalia, en pocas palabras, pero con apuestas más altas. Los esclavos podían comer los mejores alimentos, usar la ropa de sus amos, incluso bromear sobre los malos hábitos de sus dueños, cosas que cualquier otro día les habrían llevado a la crucifixión. Es tentador pensar que esto era el regalo generoso de Roma a sus esclavos, una semana de humanidad, en un mundo que los trataba como ganado. Pero espera un momento. Esas campanas, resonando en las colinas de Roma, no solo llamaban a la celebración, marcaban el inicio de una actuación cuidadosamente orquestada, una U, que mantenía la estructura de poder de Roma más firme que nunca. Aquí va una breve lección de historia para situarnos. Saturnalia no era una tradición cualquiera, tenía siglos de antigüedad, ligada a las raíces agrícolas de Roma. Historiadores como Livio nos dicen que comenzó como un festival de cosecha, agradeciendo a Saturno por las abundantes cosechas. Para la época del Imperio Romano, se había convertido en un evento público y privado masivo, con banquetes en templos, villas e incluso en las calles. El templo de Saturno en el foro era el corazón de todo, decorado con guirnaldas y ofrendas. Los romanos lo veían como una forma de reconectar con un pasado mítico más simple, pero también tenía un propósito muy práctico. En una ciudad construida sobre las espaldas de personas esclavizadas, algunas estimaciones dicen que 1/3 de la población de Roma era esclava. Este festival era una válvula de presión, una forma de liberar tensión sin romper el sistema. Y ahí es donde entra el genio y el engaño. Piénsalo, ¿qué es más poderoso que encadenar a alguien,
hacer que esté agradecido por una semana sin ellas. Saturnalia no era caos, era coreografía, cada paso planeado para mantener los engranajes de Roma girando. Pero antes de desentrañar cómo funcionaba, detengámonos en esta imagen: un esclavo con las manos marcadas por años de trabajo, sosteniendo una copa que nunca se atrevería a tocar en otro momento, sus ojos parpadeando con algo entre maravilla y miedo. Ese es el corazón de Saturnalia, no solo una fiesta, sino una paradoja. Entonces, ¿cuál es un momento en tu vida en que te sentiste libre por un instante, solo para darte cuenta de que las reglas no habían cambiado realmente? Déjalo en los comentarios porque, créeme, esta historia se va a poner más salvaje. Quédate mientras exploramos cómo era para los esclavos vivir esta ilusión y por qué la mayor fiesta de Roma fue su truco más astuto. Pongámonos en los zapatos de un esclavo llamado Lucius, de pie bajo la luz parpadeante de las antorchas en una villa romana durante Saturnalia. El aire está cargado con el olor del aceite de oliva y la carne asada, y por primera vez en su vida a Lucius le entregan una copa de cristal, cuyos bordes capturan la luz, como una llama congelada. Sus manos ásperas como cuero viejo por años de acarrear grano bajo el sol mediterráneo, tiemblan al cerrarse alrededor de ella. Le han dicho que es libre por 7 días, libre para beber, para sentarse en la mesa de su amo, para hablar sin temor al látigo. Pero aquí está la cosa. La libertad no se siente como libertad cuando tu cuerpo ha sido tallado por cadenas. Se siente como una trampa, y Lucius está a punto de aprender por qué. Si alguna vez te han dado un momento para hablar en el trabajo o en la escuela, solo para congelarte porque sabes que las reglas no han cambiado, realmente estás más cerca de Lucius de lo que podrías pensar. Sumérgete en cómo era ser esclavo durante Saturnalia, donde la libertad venía con hilos invisibles. Imagina a Lucius, tal vez de 30 años, con la espalda encorvada por una vida de trabajo, los músculos de su cuello entrenados para mantener los ojos en el suelo. Las campanas de Saturnalia han sonado y de repente se supone que debe sentarse en una silla acolchada, comer dátiles con miel y bromear sobre el mal genio de su amo. Pero su columna no sabe cómo enderezarse, se ha fosilizado en forma de signo de interrogación, cada vértebra moldeada por años de esperar un golpe. Cuando alcanza la copa, sus dedos dudan, revoloteando como pájaros atrapados en una red. Esas manos rotas una vez por tocar una herramienta del amo sin permiso, no pueden confiar en este nuevo mundo donde el lujo de repente está permitido. El vino sabe agudo no porque esté malo, sino porque su garganta se ha tensado por años de tragar silencio. La libertad para Lucius no es un regalo, es un peso tan pesado como las ánforas que carga a diario. Ahora, imagina esto. Lucius intenta dar una orden, tal vez pedir más pan, pero su voz sale como un susurro envuelta en disculpas. Si te place, murmura, aunque se supone que él es quien está a cargo. 20 años de hablar solo cuando se le hablaba han tallado surcos en su laringe y la autoridad no encaja. Es como intentar correr después de meses encadenados, sus músculos han olvidado cómo. Esta no es solo la historia de Lucius, es lo que enfrentaban innumerables esclavos durante Saturnalia. Sus cuerpos se habían adaptado a sobrevivir bajo un poder absoluto, sus mentes programadas para esperar castigo por salirse de la línea. Cuando se les decía que actuaran libres, era como pedirle a un pájaro enjaulado que volara en una habitación sin ventanas. El permiso para ser humano era real, pero la capacidad de sentirse humano les había sido arrancada a golpes. Piensa en un momento en que te dijeron que podías ser tú mismo en el trabajo, tal vez en una reunión de equipo donde el jefe dice, habla libremente sin juicios. Pero dudaste, ¿verdad? Porque en el fondo sabías que las reglas reales no habían cambiado. Habías visto lo que les pasa a los que dicen demasiado. Eso es lo que Lucius y sus compañeros esclavos enfrentaban, pero a una escala que apenas podemos imaginar. Los psicólogos llaman a esto indefensión aprendida, cuando años de control te enseñan que intentar cambiar las cosas solo trae dolor. Para los esclavos, la libertad de Saturnalia era una prueba cruel, podían jugar a ser amos, pero sus cuerpos y mentes gritaban que no era real. Algunos se congelaban en los umbrales, atrapados entre los cuartos de esclavos que conocían y los salones de banquetes a los que se les permitía entrar. Otros se retiraban a las cocinas abrumados por el peso de tomar decisiones para las que nunca fueron entrenados. Aquí hay un error común que cometemos al pensar en Saturnalia. Asumimos que los esclavos aprovecharon la oportunidad de ser libres, que festejaron como si fuera un descanso de primavera.
Pero la verdad es más oscura. La libertad no solo era desconocida, era agotadora, incluso aterradora. Sus manos temblaban no por el frío de diciembre, sino por músculos que habían aprendido a esperar castigo por tocar algo hermoso. Sus voces se quebraban no por desuso, sino por el miedo a que hablar demasiado alto tuviera consecuencias después de que terminara el festival. Saturnalia no liberaba a los esclavos, les mostraba cuán profundamente su esclavitud los había transformado cuerpo y alma. Quédate con nosotros mientras descubrimos cómo los amos manejaban los hilos detrás de esta supuesta libertad. Imagina a un senador romano, llamémoslo Gaius, de pie en el gran comedor de su villa durante Saturnalia. El aire vibra con el tintineo de copas y el murmullo bajo de risas forzadas, la luz de las antorchas proyectando sombras que se retuercen como secretos en el suelo de mosaico. Gaius, envuelto en una toga de seda que cuesta más que la vida de un esclavo, se inclina para ofrecer una bandeja de plata con pavo real asado a un hombre que posee un hombre cuyas cicatrices él ordenó grabar. Su sonrisa es tan pulida como las columnas de mármol a su alrededor, pero sus ojos afilados como los de un halcón no pierden detalle. Cada sorbo vacilante, cada mirada nerviosa de los esclavos sentados en su mesa es catalogada almacenada como grano en un granero. Gaius no solo está jugando a ser sirviente por una semana, está actuando, y Saturnalia es su escenario. Si alguna vez has visto a un jefe actuar como amigo en una fiesta de la empresa solo para saber que sigue siendo quien firma tus cheques, estás vislumbrando el juego de Gaius. Vamos a descorrer el telón y ver cómo los amos de Roma usaban Saturnalia para parecer generosos mientras mantenían cada gramo de poder. Durante 7 días, hombres como Gaius cambiaban sus órdenes habituales por gestos de humildad. Servían vino, ofrecían comida, incluso se reían de las tímidas pullas de los esclavos sobre su codicia o crueldad. Parecía benevolencia, como prueba de que la élite de Roma no eran tiranos sin corazón, sino gobernantes ilustrados que podían compartir su mundo, aunque solo fuera por un momento. Pero aquí está la verdad. Esto no era caridad, era control, vestido de seda. Gaius y sus pares no entregaban su autoridad. La prestaban como un comerciante que presta monedas con intereses. Cuando se arrodillaban para servir sus espinas, podían doblarse, pero su mirada nunca vacilaba, vigilante, calculadora, anotando cada palabra que cruzaba los labios de un esclavo. Una broma demasiado audaz, una risa demasiado libre, y el registro mental de Gaius lo anotaba para saldarlo cuando las velas del festival se apagaran. Piensa en un CEO moderno en un retiro de formación de equipos, asando hamburguesas en una parrilla, contando chistes, tal vez incluso usando un delantal ridículo. Todos aplauden, se toman selfies, se sienten como un equipo. Pero el lunes ese CEO está de vuelta en la sala de juntas, recortando bonos o despidiendo a los disidentes. Eso es Gaius durante Saturnalia. No está ahí para igualar el terreno de juego, está ahí para asegurarse de que todos recuerden que él lo posee. Escritores romanos como Séneca insinúan esto en sus cartas, describiendo a amos que usaban los festivales para pulir sus reputaciones. Gaius podía organizar un fastuoso banquete de Saturnalia, no porque le importaran sus esclavos, sino porque lo hacía quedar bien ante sus pares, sus clientes, tal vez incluso el emperador. Un amo generoso era un amo respetado, y el respeto significaba poder en el juego social despiadado de Roma. Aquí hay una lección que podemos extraer de esto. Las estructuras de poder adoran los gestos simbólicos que no cambian nada en realidad. Saturnalia permitía a los amos interpretar el papel del bueno sin ceder un centímetro de control. Al servir a sus esclavos, podían reclamar superioridad moral. Mirad, no somos como esos brutales espartanos mientras reforzaban el sistema que los mantenía en la cima. Era una actuación tan convincente que incluso algunos esclavos se la creían, agradeciendo a sus amos por un bocado de comida que nunca habrían tocado de otra manera. Pero todo el tiempo, los ojos de Gaius contaban, medían, asegurándose de que la libertad del festival se mantuviera dentro de límites más estrictos que una formación de legión. No caigas en el mito de que los amos solo se estaban divirtiendo o siendo amables. Esa es la ilusión que querían vender. Cada acto de humildad era un recordatorio, podían dar y podían quitar. Entonces, ¿alguna vez has visto a un jefe o líder actuar generosamente, pero aún sosteniendo todas las cartas? Quizás un maestro que te dejó romper una regla solo para apretar las tuercas después,
Deja tu historia en los comentarios, porque el truco de Gaius está a punto de hacerse aún más claro. Quédate con nosotros mientras descubrimos cómo Roma convirtió este festival entero en una máquina para el control. Entra en el jardín de una villa romana durante Saturnalia, donde las rosas florecen rojo sangre bajo la luz de las antorchas y un escenario de madera se alza tambaleante como una mentira. En él, un esclavo pintado con maquillaje chillón pronuncia un discurso burlándose de la codicia de su amo. Sus palabras son afiladas, pero sus ojos nerviosos, esperando que la risa se torne agria. La audiencia de amos y sus invitados ruge aplaudiendo la parodia de su propio poder, pero el escenario es temporal, construido para ser desmantelado al amanecer. Esto no es caos, es coreografía. Una actuación tan estrictamente guionizada que podría rivalizar con los acueductos de Roma en precisión. Saturnalia no era una fiesta salvaje que se descontroló. Era una máquina diseñada para mantener la rebelión a raya mientras hacía que todos se sintieran libres. Si alguna vez has desahogado en línea sobre un mal jefe solo para darte cuenta de que nada cambia, estás rozando el genio de Roma. Vamos a desentrañar cómo Saturnalia convirtió el disenso en teatro y mantuvo la estructura de poder de Roma más firme que un muro de escudos de legión. El brillo del festival no estaba en sus banquetes o inversiones de roles, estaba en su arquitectura. Cada momento estaba planeado con la precisión de una campaña militar. Al amanecer, las campanas sonaban para indicar que los esclavos podían hablar libremente, pero solo hasta el atardecer. Podían burlarse de sus amos, pero solo en espacios designados, usando palabras que se mantenían dentro de las líneas de la tradición. La rebelión estaba programada, medida, contenida como el agua canalizada por las tuberías romanas. El historiador Keith Hopkins escribe que Roma usaba festivales como Saturnalia para liberar presión social sin romper el sistema. Piensa en ello como una válvula de presión en una máquina de vapor, deja salir lo justo para evitar una explosión, pero nunca lo suficiente para cambiar la dirección de la máquina. Los esclavos podían gritar verdades que cualquier otro día les habrían valido una cruz, pero durante Saturnalia, esas verdades eran solo líneas en una obra inofensivas, como los versos de un poeta. Compara esto con Esparta, donde los hilotas, personas esclavizadas, vivían en constante temor sin festivales para aliviar la tensión. El sistema de Esparta generaba levantamientos, el de Roma los prevenía. Al dar a los esclavos un escenario para interpretar su ira, Roma convertía su rabia en entretenimiento que fortalecía las cadenas. Imagina un paralelo moderno: tuiteas sobre las malas prácticas de una empresa, se hace viral, te sientes escuchado, pero la empresa solo le da me gusta a tu publicación y sigue adelante. Ese es el truco de Saturnalia, dejarte desahogar en un espacio donde no cambiará nada. Los escenarios temporales en esos jardines de villas se desmantelaban cada noche, se reconstruían cada mañana, un recordatorio físico de que la rebelión solo se permitía cuando Roma lo decía. Aquí hay un error común que cometemos: pensar que Saturnalia era un desmadre caótico como un Mardi Gras antiguo. No, era tan estructurado como un camino romano. Cada privilegio tenía un temporizador, cada libertad un límite. Los esclavos podían actuar como amos, pero solo en horas específicas, en lugares específicos, con palabras específicas. Las reglas estaban tan arraigadas que los esclavos las seguían sin que se les dijera, como la memoria muscular que guía la espada de un soldado. Esto no era liberación, era control disfrazado de caos, un sistema tan astuto que hacía que la opresión se sintiera como una fiesta. Quédate con nosotros mientras exploramos cómo Saturnalia moldeó las mentes de la próxima generación, convirtiendo incluso a los niños en jugadores del juego de Roma. Imagina a una niña llamada Gaia, de apenas 10 años, de pie en las sombras del patio de una villa romana durante Saturnalia. El aire está cargado con el aroma de pétalos de rosa aplastados y carne chisporroteante, y el destello de las antorchas pinta su rostro mientras observa a su padre, un esclavo, dudar ante la silla de un amo. Sus manos vacilan inseguras como polillas, atrapadas en una brisa repentina, mientras intenta sentarse donde solo los hombres libres pertenecen. Los ojos de Gaia, grandes como la luna sobre las 7 colinas, lo absorben todo: el temblor de su padre, las disculpas susurradas de su madre al tomar un sorbo de vino, la extraña risa que parece un acertijo que no puede resolver. Para Gaia, Saturnalia no es una fiesta, es un truco de magia en un idioma que nunca ha aprendido.
Si alguna vez fuiste un niño en una escuela estricta donde te dijeron que podías romper una regla solo por esa vez, solo para sentirte más confundido que libre, estás más cerca de Gaia de lo que piensas. Entremos en su mundo y veamos cómo Saturnalia enseñó a los esclavos más jóvenes de Roma que la libertad no era suya para conservar. Para los niños nacidos en la esclavitud, Saturnalia era un espectáculo desconcertante. Gaia observa a sus mayores luchar con elecciones simples. ¿Qué copa elegir? ¿Qué palabras decir sin miedo? Y aprende una lección que ningún pergamino podría enseñar. La libertad no es algo con lo que naces como el aliento o la sangre. Es un privilegio entregado como una moneda rara por aquellos que te poseen. La columna de su padre, encorvada por años de trabajo, no puede enderezarse para reclamar un asiento en la mesa. La voz de su madre, entrenada para mantenerse suave, se quiebra cuando intenta dar una orden. Gaia ve esto y absorbe una verdad tan antigua como Roma. La libertad es un regalo, no un derecho, y los regalos pueden ser retirados. Historiadores como Tácito señalan cómo el orden social de Roma dependía de enseñar a todos su lugar, y para los niños esclavos, Saturnalia era el aula. Les mostraba que el poder decide cuándo eres humano y por cuánto tiempo. Piensa en un niño moderno en una escuela rígida donde un día el director dice: «Hoy no hay reglas, hagan lo que quieran», pero el niño se congela inseguro de qué lápiz elegir o qué juego jugar porque solo ha seguido órdenes. Eso es Gaia viendo a sus padres lidiar con elecciones que nunca fueron entrenados para hacer. El festival no solo la confundía, la moldeaba. Aprendió que la libertad es una actuación permitida solo cuando los poderosos lo dicen. Algunos libertos, como el secretario de Cicerón Tiro, llevaron esta lección a la edad adulta, mostrando una lealtad feroz a los antiguos amos que una vez les regalaron la libertad. Saturnalia no solo controlaba el presente, moldeaba el futuro, asegurando que la próxima generación de esclavos creciera sabiendo que su lugar no era cuestionar, sino esperar permiso. Aquí está la lección. Los sistemas no solo controlan cuerpos, moldean mentes, especialmente las jóvenes. Al mostrar a niños como Gaia que la libertad era un favor pasajero, Roma aseguró que su jerarquía se mantuviera por siglos. Es por eso que los niños criados en la esclavitud no soñaban con rebelión, soñaban con ganar la aprobación de su amo. ¿Alguna vez aprendiste de pequeño que tenías que ganarte tu lugar, tal vez en una escuela dura o en una familia estricta? ¿Cómo te moldeó eso? Deja tu historia en los comentarios, porque la lección de Gaia está a punto de revelar algo aún más oscuro sobre el plan de Roma. Quédate con nosotros mientras exploramos cómo este festival hizo que los esclavos estuvieran agradecidos por sus propias cadenas. Imagina la cocina de una villa romana al final de Saturnalia, donde el aire aún conserva el eco del banquete de la noche anterior, aceite de oliva, vino derramado y el leve dulzor de higos con miel. Un esclavo llamado Lucius, con las manos aún hormigueando por sostener la copa de un amo, barre el suelo, con un ritmo que se siente diferente, más ligero, casi ansioso. Sus ojos, normalmente fijos en la piedra bajo sus pies, parpadean con algo nuevo, no rebelión, no ira, sino gratitud. Gratitud por la seda que calentó su piel durante una semana, por el vino que tocó sus labios, por el momento fugaz en que su voz tuvo peso. Lucius agradece a su amo no con palabras forzadas, sino con una sinceridad que corta como una cuchilla a través del corazón de la libertad. Si alguna vez has permanecido leal a un trabajo que apenas paga por un bono navideño o una palabra amable, estás rozando el mundo de Lucius. Sumérgete en cómo Saturnalia convirtió a los esclavos en cómplices de sus propias cadenas, usando la gratitud como el grillete más elegante de todos. Tras 7 días de probar lo que los hombres libres daban por sentado, algo cambió en los esclavos de Roma. No solo regresaban a su trabajo, trabajaban más duro sus movimientos, cargados de una extraña satisfacción, como soldados orgullosos de una batalla ganada. El regalo del Festival de Humanidad temporal, sentarse en mesas, usar ropa fina, hablar sin miedo, los dejaba sintiéndose endeudados, como si Roma les hubiera otorgado un favor demasiado generoso para devolver. El historiador romano Tácito insinúa esto en sus escritos, señalando cómo los esclavos a menudo mostraban una lealtad feroz. Después de los festivales, su trabajo impregnado de un nuevo celo. No era el miedo lo que impulsaba a Lucius ahora, sino un sentido de pertenencia a algo más grande, una deuda con los amos que habían compartido su mundo. El vino, la seda, la risa, no eran solo lujos,
Eran anzuelos, hundiéndose profundamente en el alma hasta que la sumisión se sentía como una elección. Piensa en un paralelo moderno. Estás atrapado en un trabajo sin salida, trabajando largas horas, y tu jefe te entrega un bono navideño de $100. De repente le agradeces, trabajas horas extras, te sientes leal a pesar del bajo salario y los turnos largos. Los psicólogos llaman a esto un primo del síndrome de Estocolmo, disonancia cognitiva, donde pequeños gestos de amabilidad te hacen racionalizar quedarte en una mala situación. Para los esclavos de Roma, los raros privilegios de Saturnalia eran como ese bono diseñados para hacer que la escasez se sintiera como abundancia. Al dar a los esclavos un sorbo de lo que habían perdido Roma, los hizo agradecidos por migajas en lugar de exigir pan. Su lealtad no era forzada con látigos, era cultivada con momentos de dignidad permitida, momentos que hacían que la esclavitud pareciera justa. Aquí está la lección. Las cadenas más efectivas no están forjadas en hierro, están tejidas con esperanza. Roma no solo controlaba los cuerpos de los esclavos, remodelaba sus corazones, convirtiéndolos en socios de su propia opresión. Cuando Lucius barría ese suelo de la cocina con un esfuerzo renovado, no solo estaba limpiando, estaba agradeciendo a Roma por dejarlo vislumbrar un mundo que nunca poseería. Quédate con nosotros mientras exploramos cómo el genio de Saturnalia se extendió a otros imperios y aún resuena hoy. Imagina una plaza medieval donde la escarcha se adhiere a los adoquines y una hoguera crepita bajo un cielo invernal. Los campesinos con manos ásperas por arar campos se coronan con coronas de paja y desfilan como falsos reyes, burlándose de los señores que ríen desde los márgenes. La escena parece caótica como un festival desprovisto de sentido, pero está tan estrictamente guionizada como el libro de oraciones de un monje. Esta es la fiesta de los locos, un eco medieval de Saturnalia, donde los desposeídos obtenían un día para jugar al poder antes de regresar a sus arados. Saturnalia no murió con el Imperio Romano, se extendió como semillas llevadas por el viento, plantando la idea de que la rebelión controlada podía mantener a los imperios en pie. Si alguna vez has visto una marcha de protesta permitida, pero cuidadosamente cercada por la policía, estás viendo la sombra de Roma extenderse a través de los siglos. Exploremos cómo el genio de Saturnalia se convirtió en un modelo para el control mucho más allá de las 7 colinas. El modelo de Saturnalia, dar a los oprimidos un escenario para desahogarse sin amenazar el sistema, no era solo un capricho romano. Era una tecnología social tan exportable como sus caminos o su vino. El historiador Keith Hopkins señala que la influencia de Roma remodeló las prácticas culturales en todo su imperio, y el ADN de Saturnalia encontró su camino en los festivales de otras sociedades. Toma la fiesta de los locos medieval, donde campesinos y clérigos intercambiaban roles por un día, burlándose de obispos y reyes en los patios de las iglesias. Como los escenarios temporales de Saturnalia, estos eventos estaban estrictamente gestionados, permitidos por los poderosos, terminados por su mandato. La risa era real, pero también lo eran los límites, asegurando que nadie confundiera un día de juego con poder real. Incluso más lejos, el festival Holi de la antigua India tenía momentos de inversión donde las castas se difuminaban brevemente pero siempre volvían al orden. Los vecinos de Roma observaron y aprendieron: deja que las masas rugan, pero solo en tus términos. Contrasta esto con la antigua Grecia, donde los esclavos no tenían tal válvula de escape. Los hilotas espartanos, aplastados bajo un terror constante, se rebelaban a menudo, sus levantamientos eran sangrientos y disruptivos. El enfoque de Roma era más inteligente: dar justo suficiente libertad para prevenir una explosión, como una válvula que libera vapor. El modelo de Saturnalia se extendió porque funcionaba, adoptado por imperios y reinos que necesitaban manejar súbditos inquietos. Para la Edad Media, los gobernantes europeos usaban festivales similares para apaciguar a los campesinos, mientras que los poderes coloniales más tarde permitían disenso controlado en territorios lejanos, como protestas limitadas en la India del siglo XIX bajo el dominio británico. La lección aquí: la rebelión gestionada no es solo un truco de fiesta, es una herramienta de gobernanza más efectiva que espadas o muros, porque hace que los oprimidos se sientan escuchados sin cambiar nada. Piensa en una protesta moderna como las marchas de la plaza de Tiananmen de 1989, donde se permitió a los estudiantes reunirse hasta que el Estado decidió que ya era suficiente. El espacio para el disenso fue otorgado, pero solo hasta cierto punto,
haciendo eco de la libertad programada de Saturnalia. La innovación de Roma no fue el festival en sí, sino la idea de que el poder podía mantenerse seguro, dando a los desposeídos un guión para seguir. ¿Alguna vez has sido parte de una rebelión permitida como una sesión de retroalimentación en el trabajo que no lleva a ninguna parte, o una protesta que es más una oportunidad para fotos que una revolución? Deja tus pensamientos en los comentarios, porque el libro de jugadas de Roma sigue en uso, y estamos a punto de ver cómo moldea nuestro mundo hoy. Quédate con nosotros mientras descubrimos los ecos modernos de Saturnalia y preguntamos, ¿seguimos jugando este juego? Imagina una sala de descanso de oficina abarrotada con luces fluorescentes zumbando y el leve olor a café quemado flotando en el aire. Tu jefe saca una caja de sugerencias prometiendo, queremos tu opinión honesta, sin guardarte nada. Escribes una nota sobre las largas horas o el salario injusto, la echas dentro y sientes un destello de esperanza, como una vela que se enciende en una habitación con corrientes de aire. Pasan las semanas, nada cambia, pero te agradecen por tu aporte y de alguna manera sigues apareciendo un poco menos enojado. Ese es el fantasma de Saturnalia, en acción, su sombra extendiéndose desde las villas romanas hasta nuestro mundo, donde el poder aún entrega justo suficiente libertad para mantenernos en línea. Si alguna vez has sentido que tu voz fue escuchada, pero el sistema siguió igual, estás atrapado en una Saturnalia moderna. Vamos a descorrer el telón y preguntar, ¿seguimos jugando el juego de Roma? ¿El genio de Saturnalia dar a los desposeídos un escenario para hablar solo para canalizar su rabia en una actuación inofensiva? Nunca se desvaneció. Está en la política de puertas abiertas corporativa donde puedes quejarte, pero la puerta nunca lleva al cambio. Está en las redes sociales donde puedes tuitear tu indignación a millones solo para ver algoritmos amplificar lo que es seguro y enterrar lo que es peligroso. Está en esas protestas cuidadosamente permitidas como el movimiento Occupy Wall Street de 2011, donde la gente acampaba y cantaba, pero los bancos seguían funcionando intactos. Estos son nuestros escenarios temporales, construidos por el poder desmantelados, cuando el espectáculo termina justo como las plataformas del Festival de Roma. El sistema escucha, asiente, tal vez incluso aplaude, pero las cadenas siguen pulidas, invisibles, tejidas con la promesa de que tu voz importa. Aquí hay un error común que cometemos. Pensamos que las libertades modernas, nuestro derecho a votar, a publicar, a protestar, son absolutas, que son prueba de que somos libres. Pero mira más de cerca. Así como Saturnalia daba a los esclavos una semana para jugar al poder, nuestros sistemas nos dan espacios para desahogarnos que están cuidadosamente cercados. Tu publicación viral puede obtener me gusta, pero cambia las políticas. Tu voto puede contar, pero cambia quién tiene el poder real. Roma nos enseñó que la libertad se siente real cuando está programada, cuando está permitida, cuando es parte del guión. El historiador Keith Hopkins escribió que los festivales de Roma eran válvulas de seguridad y los equivalentes de hoy, desahogos en línea, formularios de retroalimentación corporativa, marchas permitidas, hacen lo mismo, liberando presión sin romper la máquina. La lección aquí es simple pero brutal. El cambio real no viene de la rebelión permitida. Los esclavos de Roma aprendieron a amar sus cadenas porque se les dio un sorbo de libertad. No somos tan diferentes, agradecidos por la oportunidad de hablar, de publicar, de marchar, incluso cuando el sistema permanece rígido como el mármol. La pregunta es, ¿podemos ver a través de la actuación? ¿Podemos detectar la Saturnalia moderna en nuestras vidas, las cajas de sugerencias, los hashtags, los momentos en que se nos permite sentirnos libres, pero nunca lo somos realmente? ¿Cuál es tu Saturnalia moderna? Un lugar de trabajo que escucha pero no actúa. Una plataforma que amplifica tu voz, pero solo hasta cierto punto. Déjalo en los comentarios y si esto te impactó, dale al botón de suscripción para más inmersiones profundas en las verdades ocultas de la historia. Porque el escenario puede haber cambiado, pero el juego sigue en marcha y depende de nosotros decidir si seguimos jugando.